Éramos solo unos estudiantes de último año en la secundaria cuando lo encontramos. Un grupo ruidoso que apenas prestaba atención en clase y pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. Éramos solo nosotros, Jonathan, Mason y Enzo, los chicos del campo, como nos llamaban. Los fines de semana subíamos a las montañas, encontrábamos un lugar para acampar y bebíamos hasta que salía el sol. No fue hasta que nuestro lugar de campamento habitual fue ocupado que tuvimos que encontrar uno nuevo. Viajamos más allá de las montañas hasta que encontramos un lugar cerca de un campo. Estaba cerca de una granja abandonada y no quedaba mucho de ella. El lugar era bastante mediocre. Había mucha basura dejada por los últimos campistas. Aunque el campo era lo que lo hacía valer la pena, un montón de espacio para correr. Antes de que se pusiera el sol, intentamos jugar al fútbol americano en el campo. Resultó que el campo era prácticamente una trampa mortal, ya que Mason casi se rompió el pie cuando cayó en un punto blando. Se hundió casi hasta la pantorrilla, dejándole un buen moretón. Fue por la noche cuando lo encontramos por primera vez. Corrimos de vuelta al campo para jugar otro juego, solo para ser empujados por una fuerza invisible. Atónitos por lo que encontramos, lo intentamos de nuevo mientras corríamos hacia el centro del campo, solo para que Enzo fuera arrojado hacia atrás por la fuerza. Cuanto más te acercabas al centro, más fuerte era la fuerza. Circundaba el campo en todas direcciones y nunca se hacía más fácil sin importar desde dónde lo intentaras. Era como cuando los imanes se repelen cuando pones los extremos opuestos cerca uno del otro. Sobra decir que esa noche fue la mejor que jamás tuvimos desafiándonos mutuamente para ver cuán lejos podíamos llegar. En nuestro estado de ebriedad, corríamos a toda velocidad solo para ser arrojados hacia atrás. Nunca dejó de ser divertido ver el cuerpo de tu amigo ebrio volando por el aire. Por la mañana, el campo parecía volver a la normalidad. Probamos el campo nuevamente solo para ver si algo había cambiado, pero no encontramos nada. Desde entonces, visitamos ese lugar cada vez que íbamos de camping solo para ver cuán lejos podíamos llegar al ojo de la tormenta. Pronto comenzamos a ser más creativos, llevando pesas y picos. Jonathan una vez intentó con un cuatriciclo, conduciéndolo a toda velocidad hacia la fuerza. No hace falta decir que esa noche terminó en la sala de emergencias. De alguna manera, todos sabíamos que estábamos desafiando al destino, jugando con un fenómeno que no entendíamos. Sin embargo, la curiosidad pudo más que nosotros. Solo la idea de llegar al ojo de la tormenta fue suficiente para impulsarnos a intentarlo con más fuerza. Al final, ninguno de nosotros realmente pudo llegar al centro, no importaba cuánto lo intentáramos. No fue hasta nuestro último viaje de camping antes de la graduación que todo cambió. Esa vez se sintió diferente. Estábamos exhaustos por los exámenes finales, apenas sacando una C en todas nuestras pruebas. Esa noche fue más tranquila que las anteriores. Ninguno de nosotros realmente quería desafiar la fuerza. Principalmente nos sentamos y hablamos sobre los últimos años mientras tomábamos nuestras cervezas. Esa noche fue la última vez que probablemente nos veríamos. No quería que nuestros últimos momentos juntos fueran solo nosotros lamentándonos en nuestra miseria. Algo dentro de mí, esa noche me estaba instando a entrar en ese círculo solo una vez más. Con un trago de valor líquido, empecé a caminar hacia el campo. Sentía la mirada de todos sobre mí. Podía escuchar sus susurros quedos, dudando de que fuera el único en lograrlo. Siempre había sido el más débil del grupo, apenas llegando cerca del centro en comparación con ellos. En esta ocasión, sin embargo, deseaba desafiar los designios de Dios, quería ir más allá. Lentamente caminé hacia el campo, la fuerza rápidamente se apoderó de mí y casi caí hacia atrás, a punto de caer de espaldas. Aún así, persistí, avanzando decididamente mientras me adentraba más en el campo. Pronto comencé a gatear, agarrando la alta hierba frente a mí mientras cortaba mi piel. La sangre comenzó a brotar de mis manos, pero el dolor solo aumentaba mi deseo por el premio. Podía sentir la presión en mi pecho, pero solo me impulsaba a ir más lejos. Cerré los ojos y me enfoqué en avanzar más allá de lo que jamás había intentado. Mi cuerpo fue elevado en el aire y lo único que me impidió volar lejos fue mi agarre a la tierra.
La presión en mi pecho comenzó a intensificarse, como si el mismo Dios me estuviera rechazando. Con todo lo que me quedaba, alcancé hacia adelante hasta que la presión finalmente cesó. Luego, el silencio. La tierra permaneció quieta por un momento. Estaba exhausto pero lleno de alegría por haber llegado al centro, algo que ni siquiera una cuatrimoto habría logrado. El silencio se rompió cuando escuché los gritos de alegría de mis amigos corriendo hacia mí. Jonathan me levantó, su rostro extático mientras gritaba de felicidad por mi logro. Mason se unió a él mientras me ponían en sus hombros coreando el menos esperado mientras me daban vueltas. Enzo simplemente se quedó allí, más decepcionado que cualquier otra cosa, molesto porque había arruinado la diversión. Nunca me había sentido más realizado que ese día. Fue como si hubiera anotado el touchdown final en el Super Bowl. Hasta el día de hoy, guardo ese recuerdo en momentos de dificultad. Si tan solo hubiera sabido que mi acción heroica sería nuestra perdición. 2 días después, recibí la llamada. Encontraron muerto a Mason en la casa de su novia. Nunca sentí verdadero miedo hasta que vi el cadáver destrozado de mi amigo. El pecho había sido desgarrado hacia afuera, creando un agujero en su pecho. Su caja torácica estaba destrozada y pedazos de carne y hueso estaban esparcidos por la habitación. La sangre prácticamente cubría las paredes. Su cuello estaba casi arrancado de su cabeza mientras colgaba detrás del sofá. Sus ojos estaban grises y vacíos, como si una película se hubiera colocado sobre ellos. Su rostro estaba congelado en un estado aterrorizado, como si en sus últimos momentos hubiera visto a la muerte misma. En la autopsia se afirmó que los pulmones estaban desaparecidos y no había rastro de ellos en ningún lugar. Era como si los pulmones ni siquiera estuvieran allí desde el principio. La noche de su muerte, la novia de Mason, Anna, afirmó que él iba a quedarse a pasar la noche, ya que sus padres estaban en un viaje de negocios. Cuando llegó, sin embargo, se agarraba el pecho obviamente con dolor, creyendo que debía de haber sido algo que bebió. Duró toda la noche, hasta el punto en que estaba sudando a chorros tratando de mantenerse callado para no despertar a los vecinos. No importaba lo que Anna dijera, no pudo convencer a Mason de ir al hospital. Finalmente se rindió y se retiró para la noche. Su sueño fue perturbado por un ruido fuerte. Cuando fue a comprobarlo, así fue como lo encontró. Fue catalogado como un homicidio, pero sin pruebas de allanamiento, la principal sospechosa fue Anna. Probablemente habría sido declarada culpable si no fuera por el segundo incidente. Luego vino Enzo. Ocurrió cuando estaba comprando drogas en la casa de su proveedor. El traficante, Jack, dijo que Enzo llegó tarde agarrándose el pecho al entrar. Estaba blanco como un fantasma empapando su alfombra en sudor. En momentos se tambaleaba aleatoriamente, casi cayendo hacia atrás como si lo estuvieran empujando hacia atrás. Finalmente, Jack le dio un porro pensando que lo ayudaría a relajarse. Cuando dio una calada, Jack observó cómo el humo entraba pero no salía. Luego, Enzo simplemente se detuvo. Sus ojos se empañaron mientras yacía casi sin vida en el sofá. Murmuró algo para sí mismo. Las manos están frías. Luego, como una explosión, su pecho se desgarró mientras la sangre, las tripas y los huesos volaban por la habitación empapando a Jack en sangre. Con la segunda muerte de Enzo, Jonathan y yo sabíamos que si no hacíamos algo, seríamos los siguientes. Conducimos de regreso al lugar en el campo. Debía de haber algo que nos perdimos, algo que no había visto desde esa noche. Cuando llegamos, volví a recorrer mis pasos recordando dónde y cómo logré llegar al centro. No había nada que mostrara la razón de todo esto. Entonces me di cuenta de que no había rastro de sangre de esa noche. Sangré esa noche mientras intentaba llegar al centro. No había llovido durante días. En ese caso, debería haber habido sangre seca. Hice lo mejor que pude para encontrar el lugar donde sangré y comencé a excavar. Jonathan se unió a mí mientras ambos cavábamos frenéticamente hasta que nuestras manos se volvieron insensibles. El suelo debajo comenzó a ponerse húmedo y pesado. Nuestras manos empezaron a volverse de marrón a rojo a medida que rápidamente descubrimos que estábamos moviendo sangre. Pronto había más sangre que tierra.
Hundí mi mano en la sangre, empujando el suelo saturado hasta que lo sentí. Un trozo de carne bajo la tierra, sólido y resbaladizo, podía sentirlo respirar débilmente. Tomaba largas y roncas respiraciones. Podía sentir que la sangre alrededor de mi brazo subía y bajaba ligeramente. Habíamos encontrado a Dios y lo habíamos enfadado. La fuerza nunca vino del cielo, venía de abajo. Era su aire, y en mi persistencia por desafiarlo, lo había robado. Ahora él está robando el nuestro, castigándonos uno por uno. Antes de que pudiera decir nada, miré hacia atrás a Jonathan y vi miedo en sus ojos mientras se agarraba el pecho. Frotamos nuestras manos en la hierba tratando de limpiar la sangre antes de apresurarnos al automóvil. Mientras conducíamos, me dijo que sentía como si una gran mano se estuviera metiendo en él. Se puso peor. Sin importar cuánto intentara fingirlo, pude ver que estaba en un grave dolor. Finalmente, llegamos a la sala de emergencias más cercana mientras le suplicaba a la recepcionista que llamara a un médico para Jonathan. Tan pronto como conseguimos una habitación, comenzó a ponerse blanco mientras sus ojos se empañaban. Entró en un estado casi de trance, ajeno a cualquiera de mis palabras. Luego, estalló mientras me gritaba que todo esto era culpa mía, como yo era el que había desafiado a Dios y nos había condenado a todos. Saltó de su cama y me agarró, clavando sus uñas en mi pecho. El personal tuvo que contenerlo y sujetarlo a la cama. Solo entonces el médico pudo hacer una exploración de su pecho. Lo que vi me asombró y aterrorizó al mismo tiempo. En la imagen se veían los contornos de dos manos que se movían lentamente hacia los pulmones. Prácticamente estaban reorganizando las entrañas de Jonathan mientras simplemente apartaban los demás órganos. Las manos avanzaban lentamente hacia el centro de los pulmones y con cada empujón Jonathan reaccionaba con un gemido de dolor. Después de un par de minutos lograron llegar al ojo de la tormenta, agarrando sus pulmones. Entonces, de repente, Jonathan se puso gris y sus ojos adquirieron el mismo tono. Me miró con derrota y enojo reflejados en su rostro. Lo único que dijo fue: «Está tan frío». No lo miré. No pude hacerlo. Salí de la habitación mientras escuchaba el sonido crujiente de la carne y los huesos desgarrándose, seguido por los gritos del médico. Conduje de vuelta a casa mientras el sonido crujiente de Jonathan resonaba en mi cabeza una y otra vez. Agarré una pala, una linterna y la vieja escopeta golpeada de mi papá que guardaba en el cobertizo antes de dirigirme de nuevo al campo. Cuando llegué, estaba completamente oscuro. Apenas podía reconocer el lugar. Tropecé por los campos, sintiendo la antigua fuerza familiar. Empujé y repetí las acciones que había hecho esa misma noche, pero incluso con el peso adicional, seguía sin poder llegar al centro. Con cada intento, lograba alejarme más. No importaba lo que hiciera, no podía volver atrás y con cada intento me estaba esforzando demasiado. Luego llegó mi peor temor, cuando sentí el toque fresco en mi pecho. No me quedaba mucho tiempo. Solo entonces dejé la linterna y la pala, llevando solo la escopeta atada a mi espalda. Cerré los ojos mientras caminaba, apartando cualquier sentimiento de miedo y pérdida, enfocándome solo en el ojo de la tormenta. Con todo lo que me quedaba, empujé hacia adelante, hasta que estaba gateando a cuatro patas, hasta que estaba aferrado a la tierra, hasta que mis manos comenzaron a sangrar, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, la fuerza cesó. Caí al suelo exhausto pero aún determinado. Con lo poco que me quedaba, cavé en la tierra. La presión en mi pecho se volvió más intensa mientras sentía las manos tratando de desgarrar mi carne. Cuanto más profundamente iba, más ensangrentado se volvía, hasta que finalmente llegué al fondo nuevamente. Hundí mi mano en la sangre sintiendo la carne. En su lugar, sentí un tubo carnoso grande. Con ambas manos rasgué el tubo hacia arriba, justo más allá de la sangre. En mis manos lo vi elevarse y descender mientras el aire fluía rápidamente a través de él. Era la tráquea, el centro de los pulmones. Estaba listo para destrozar la cosa antes de que la soltara mientras agarraba mi pecho. Podía sentir cómo apretaba mis pulmones. Mi cuerpo se volvió frío mientras mi visión comenzaba a desdibujarse. Balanceé mi escopeta en mis manos ciegamente, descargando en el agujero debajo de mí.
La tierra tembló mientras la sangre salpicaba en mi rostro. Con cada disparo, podía sentir el rugido de los gritos que venían desde abajo. No paré hasta que la presión en mi pecho cesó y mi visión comenzó a aclararse. Caí exhausto hacia atrás mientras cerraba los ojos, eventualmente desmayándome en la fresca hierba. Desperté con el calor del sol naciente. Una última vez hundí mi mano en la tierra, buscando cualquier señal de vida. Dios estaba muerto. El tiempo pasó y eventualmente el campo se marchitó y murió en cuestión de días. El bosque también siguió el mismo destino. No se podía encontrar ninguna forma de vida en millas a la redonda. En cuanto a mí, la vida siguió y eventualmente aprendí a dejar atrás el pasado. Durante mucho tiempo, viví en contentamiento, sin temor de que Dios regresara alguna vez. Fue hasta anoche que sentí el fresco toque de Dios en mi pecho una vez más. Estoy demasiado lejos de los campos para detenerlo. Al final, él ganó. Ha estado esperando tanto tiempo este momento para finalmente obtener venganza. Lo siento ahora, la fría mano de la muerte apretando mis pulmones lista para arrancar en cualquier momento, sin embargo, me está haciendo esperar. Ya sea que esté disfrutando de este momento, saboreando cada segundo antes de llevarme, o si está esperando a que termine esto, para decirle al mundo que nunca cometa el mismo error que yo. Puede quitarme la vida, pero no le daré la satisfacción del miedo. A partir de ese destello de fuerza que todavía tengo de esa noche, de la memoria de mis amigos sosteniéndome en celebración, le enfrentaré con todo lo que tengo. Escribo esto por si no vuelvo. Es una advertencia para todo aquel que lo lea, escuche o vea. Si encuentras a Dios, es mejor que lo dejes en paz.